Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de ver el dinero para siempre. Era un empresario que había construido su fortuna desde cero, sin herencias, sin contactos poderosos, sin educación universitaria. Me senté frente a él en una pequeña oficina en Phoenix, Arizona, y le hice la pregunta que le hago a todos los que han logrado algo extraordinario. ¿Cuál fue el momento exacto en que todo cambió para ti? Y él no me habló de una inversión brillante. No me habló de un negocio que despegó de la noche a la mañana. Me miró fijamente y me dijo: Brian, todo cambió el día que entendí que mis pensamientos sobre el dinero eran la única prisión en la que había vivido. Eso me detuvo en seco, porque yo también había estado en esa prisión. Y lo más probable es que tú también estés ahí ahora mismo sin saberlo. Durante décadas he estudiado a las personas más exitosas del mundo. He entrevistado a millonarios, a emprendedores que construyeron imperios, a inversores que multiplicaron su patrimonio en condiciones que parecían imposibles. Y una y otra vez la conclusión es la misma. No es la inteligencia lo que separa a los ricos de los que no lo son. No es la suerte, aunque muchos prefieren creerlo así porque esa creencia los libera de la responsabilidad. No es el origen familiar, aunque eso puede facilitar el camino. Lo que separa a quienes acumulan riqueza de quienes siempre están luchando con el dinero es un conjunto de hábitos, creencias y decisiones que se repiten día tras día, año tras año, de forma casi invisible, y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. No teorías abstractas, no fórmulas mágicas. Vamos a hablar de los patrones reales que producen resultados reales y vamos a hacerlo con honestidad. Porque creo que mereces la verdad sobre el dinero, incluso si esa verdad es incómoda al principio. Quiero empezar con algo que me parece fundamental y que muy pocas personas están dispuestas a examinar con honestidad. Cada uno de nosotros tiene una relación con el dinero que fue programada mucho antes de que fuéramos capaces de tomar decisiones conscientes. Antes de los 7 u 8 años, tu mente absorbió cientos de mensajes sobre lo que significa el dinero, si es bueno o malo, si es difícil de conseguir o fácil de perder, si los ricos son admirables o corruptos, si ahorrar es virtud o si gastarlo es la única forma de disfrutar la vida. Y esos mensajes que llegaron de tus padres, de tu entorno, de la televisión, de las conversaciones que escuchabas en la mesa familiar, se convirtieron en el sistema operativo desde el cual tomas todas tus decisiones financieras hoy. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces escuchaste de niño frases como el dinero no crece en los árboles? Somos pobres pero honrados, los ricos son unos aprovechados, el dinero es la raíz de todos los males. Cada una de esas frases, repetidas suficientes veces, se convierte en una creencia. Y las creencias no son solo pensamientos. Las creencias son filtros a través de los cuales interpretas la realidad y tomas decisiones. Si en el fondo de tu mente existe la convicción de que el dinero es difícil de conseguir, tu cerebro buscará constantemente evidencia que confirme esa creencia. Y la encontrará. Siempre la encontrará, porque así funciona la mente humana. Uno de los conceptos más poderosos que he encontrado en mi estudio de la psicología del éxito es lo que se llama el termostato financiero interno. Cada persona tiene una temperatura financiera a la que está ajustada. Si ganas más de lo que tu termostato considera normal, inconscientemente encontrarás formas de gastar ese exceso, perderlo o sabotearlo hasta volver a tu temperatura habitual. Y si por alguna razón caes por debajo de esa temperatura, encontrarás formas de volver a subir. El problema no es la temperatura baja. El problema es que la mayoría de las personas no sabe que tiene ese termostato y por lo tanto no puede ajustarlo. He visto esto con mis propios ojos más veces de las que puedo contar. Personas que ganan un aumento sustancial de sueldo y en 6 meses tienen exactamente el mismo nivel de estrés financiero que antes. Personas que ganan la lotería y en pocos años han regresado exactamente a donde estaban o peor. No porque sean irresponsables o estúpidas, sino porque su termostato interno no cambió. El dinero llegó, pero la mentalidad que lo administra seguía siendo la misma de siempre. Entonces, ¿cómo se cambia ese termostato? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta tiene varias capas. La primera capa es la conciencia. No puedes cambiar lo que no ves. El primer paso es simplemente observar tus propios pensamientos y reacciones cuando se trata de dinero. Cuando ves a alguien conducir un automóvil de lujo, ¿qué piensas? ¿Sientes admiración genuina y curiosidad sobre cómo lo logró? ¿O sientes resentimiento, juicio o una voz interior que dice, ese dinero seguramente lo obtuvo de forma deshonesta? Esa reacción automática te dice todo sobre tu programación financiera. Porque aquí está la verdad que nadie te va a decir en la escuela, no puedes atraer lo que condenas. Si en algún nivel de tu mente crees que los ricos son malos, que la riqueza es inmoral o que el dinero corrompe, entonces tu propio sistema de creencias va a resistir activamente la acumulación de riqueza en tu vida. Es como intentar llenarte de algo que en el fondo sientes que no mereces o que no deberías tener. Recuerdo a una mujer que asistió a uno de mis seminarios en Toronto hace muchos años.
Era brillante, trabajadora, honesta, con una carrera sólida. Y sin embargo, cada vez que se acercaba a un nivel de ingreso significativo, algo pasaba. Un gasto inesperado, una decisión financiera que no salía bien, una oportunidad que se esfumaba. Cuando hablé con ella en profundidad, descubrí que su padre, un hombre que había trabajado toda su vida en una fábrica, le había repetido constantemente que la gente como nosotros no está hecha para tener mucho dinero. Esa frase, dicha con amor y sin ninguna intención de daño, se había convertido en el límite invisible de su vida financiera. Cuando lo vio claramente por primera vez en su vida, lloró. No de tristeza, sino de alivio, porque finalmente entendía por qué, y entender el por qué es el comienzo de la libertad. Ahora bien, cambiar esas creencias no es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, repetición, y lo que yo llamo evidencia acumulada. Tu mente cambia de opinión sobre sí misma cuando le das suficiente evidencia de que las cosas pueden ser diferentes. Por eso los pequeños hábitos importan tanto, no solo por su efecto práctico, sino por el mensaje que le envían a tu mente sobre quién eres y qué eres capaz de lograr. Hablemos ahora de los hábitos concretos, porque la mentalidad sin acción es solo filosofía, y la filosofía sin resultados no paga las facturas. El primero y más fundamental de todos los hábitos de los millonarios que he estudiado es lo que yo llamo el hábito de pagarse a uno mismo primero. Parece simple. Parece obvio, y sin embargo, el porcentaje de personas que lo practican de forma consistente es sorprendentemente bajo. La forma en que la mayoría de las personas maneja su dinero es así: reciben su ingreso, pagan sus gastos, pagan sus deudas, y si queda algo al final, lo ahorran. El problema es que casi nunca queda algo al final. Los gastos siempre se expanden para llenar el espacio disponible. Es una ley casi tan confiable como la gravedad. Los ricos hacen exactamente lo contrario. Reciben su ingreso y lo primero que hacen antes de pagar cualquier otra cosa es apartar un porcentaje para ellos mismos, para su futuro, para su libertad, y luego viven con lo que queda. Este cambio en el orden de las operaciones parece pequeño, pero tiene un efecto transformador con el tiempo, porque no solo estás acumulando capital, estás enviando un mensaje constante a tu mente que dice: mi futuro es más importante que mis gastos presentes. Y eso, repetido suficientes veces, cambia cómo piensas, cómo decides y cómo te relacionas con el dinero. ¿Cuánto deberías apartar? La cifra que he visto funcionar consistentemente en personas que parten de cero es el 10%. No el 20, no el 30, 10%, lo suficiente para que sea significativo, pero no tanto como para que sea insostenible. Si ganas $1,000 al mes, aparta 100. Si ganas 5,000, apartas 500, y ese dinero no se toca, no es para emergencias, no es para vacaciones, es para inversión. Es el comienzo de tu capital. Sé que algunos están pensando ahora mismo: Brian, con lo que gano no me alcanza ni para llegar a fin de mes, ¿cómo voy a ahorrar el 10%? Y entiendo esa sensación, la he vivido. Hubo un periodo en mi vida en que dormía en mi automóvil porque no podía pagar un cuarto. No tenía estudios universitarios, no tenía familia adinerada, no tenía ninguna ventaja visible. Y aún así, cuando empecé a aplicar este principio, aunque fuera con cantidades ridículamente pequeñas, algo comenzó a cambiar, no solo en mi cuenta bancaria, sino en mi cabeza. Porque el acto de ahorrar, aunque sea $1, te posiciona mentalmente en el lado de los que acumulan en lugar del lado de los que consumen. Y ese cambio de identidad es más poderoso de lo que imaginas. El segundo hábito fundamental es vivir por debajo de tus posibilidades. Esto va directamente en contra de uno de los mensajes culturales más destructivos de nuestra era, la idea de que el éxito se demuestra con lo que tienes, con lo que muestras, con lo que consumes. Las redes sociales han amplificado esto hasta niveles absurdos. Vemos personas mostrando automóviles, relojes, vacaciones, estilos de vida que comunican riqueza, y sin saberlo, nuestro cerebro registra eso como el estándar al que debemos aspirar. Pero aquí está la paradoja que muy pocas personas conocen. Los verdaderos millonarios, los que han acumulado riqueza real y duradera, son en su mayoría invisibles. No conducen los automóviles más caros, no viven en las casas más ostentosas, no llevan los relojes más llamativos. Hay un estudio fascinante publicado en el libro El millonario de la puerta de al lado, que analizó durante décadas los patrones de comportamiento de personas con patrimonio neto de $1 millón o más en Estados Unidos. Y el resultado fue sorprendente para mucha gente. La mayoría de los millonarios reales son personas que nadie reconocería como ricos, viven en barrios modestos, conducen automóviles usados, compran ropa en tiendas normales, y la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, esa diferencia que se convierte en inversión, es la fuente de su riqueza. Mientras tanto, hay personas con ingresos altos, médicos, abogados, ejecutivos corporativos, que viven al límite de sus posibilidades o incluso más allá.
y que a los 50 años descubren que tienen muy poco o nada acumulado. Tienen apariencia de riqueza, pero no tienen riqueza real, tienen flujo de caja, pero no tienen capital. Y la diferencia entre flujo de caja y capital es la diferencia entre dependencia financiera y libertad financiera. El tercer hábito que observo consistentemente en personas que han construido riqueza real es lo que yo llamo la inversión continua en educación. No me refiero solo a títulos universitarios, aunque esos tienen su valor. Me refiero a la inversión deliberada y constante en aprender sobre dinero, sobre negocios, sobre inversión, sobre las fuerzas que mueven la economía. Los ricos leen mucho, leen con propósito. Hay estudios que muestran que el ejecutivo promedio exitoso lee entre 1 y 2 libros por mes. No novelas de entretenimiento, aunque eso también tiene su lugar. Libros sobre negocios, sobre psicología, sobre historia, sobre estrategia. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, pasa aproximadamente el 80% de su día de trabajo leyendo. Cuando le preguntan cuál es el secreto de su éxito, señala su cabeza y dice: me voy a la cama cada noche siendo un poco más inteligente que cuando me desperté. Eso es inversión en capital humano. Y el capital humano, a diferencia del capital financiero, no puede devaluarse, no puede robarse y se compone igual que el interés compuesto. Pero hay algo más importante que simplemente leer, es aplicar lo que aprendes. He conocido a personas que han leído decenas de libros sobre finanzas y siguen en la misma situación económica que hace 10 años. La información sin implementación no tiene valor. El conocimiento que no se traduce en acción es solo entretenimiento intelectual. El hábito real no es leer, reflexionar, identificar una acción específica y ejecutarla. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los errores financieros más devastadores y más comunes que cometen las personas, y que tiene que ver con la deuda, específicamente con la deuda de consumo. Hay 2 tipos fundamentalmente diferentes de deuda, aunque pocas personas hacen esta distinción con claridad. Está la deuda productiva, que es dinero prestado para adquirir activos que generan más dinero del que cuesta la deuda. Y está la deuda de consumo, que es dinero prestado para comprar cosas que se deprecian, que no generan ingresos y que te cobran intereses mientras lo hacen. Una hipoteca sobre una propiedad que genera renta puede ser deuda productiva. Un crédito para comprar un automóvil de lujo que usas para impresionar a tus vecinos es deuda de consumo pura. Una tarjeta de crédito usada para financiar vacaciones o ropa o restaurantes es deuda de consumo. Y la deuda de consumo es, en términos financieros, una de las formas más eficaces de transferir riqueza desde tu bolsillo hacia el bolsillo del banco. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito en muchos países oscilan entre el 15 y el 30% en lo que eso significa. Si tienes una deuda de $5,000 en una tarjeta al 20% anual y solo pagas el mínimo mensual, tardarás más de 20 años en liquidarla y habrás pagado más del doble del valor original en intereses. Ese dinero, ese interés que pagaste al banco, es dinero que no está trabajando para ti, es dinero que no está creciendo, es riqueza que estás construyendo para otros. Y sin embargo, la industria del crédito ha hecho un trabajo magistral en hacer que la deuda de consumo se sienta normal, incluso necesaria. Nos han convencido de que merecemos lo mejor ahora, de que no hay razón para esperar, de que la gratificación inmediata es un derecho. Y esa mentalidad de gratificación inmediata es exactamente lo contrario de la mentalidad que produce riqueza a largo plazo. Uno de los conceptos más poderosos que he encontrado en la psicología del éxito financiero es la capacidad de diferir la gratificación. Hay un famoso experimento realizado en Stanford en la década de 1960 con niños pequeños conocido como el experimento del malvavisco. A los niños se les ofrecía un malvavisco y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comérselo, recibirían 2. Los investigadores siguieron a esos niños durante décadas y descubrieron que los que habían podido esperar, los que habían demostrado capacidad de diferir la gratificación, tenían en promedio mejores resultados académicos, mejores carreras, mejores relaciones y sí, mejores situaciones financieras. No estoy diciendo que tu capacidad de resistir un malvavisco a los 5 años determina tu destino. Lo que estoy diciendo es que la habilidad de elegir el beneficio futuro sobre el placer presente es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Y a diferencia de lo que muchos creen, esta habilidad no es fija. Se puede desarrollar, se puede entrenar. Cada vez que eliges ahorrar en lugar de gastar impulsivamente, estás entrenando ese músculo. Cada vez que dices no a una compra innecesaria porque tienes un objetivo financiero, más importante, estás fortaleciendo tu capacidad de diferir la gratificación. Ahora quiero hablar de algo que considero absolutamente central en la construcción de riqueza y que es quizá el concepto más subestimado en la educación financiera popular. Estoy hablando del interés compuesto.
Albert Einstein supuestamente lo llamó la octava maravilla del mundo. No sé si realmente lo dijo, pero quien lo haya dicho tenía razón. El interés compuesto es el proceso por el cual el dinero genera rendimientos, y esos rendimientos generan más rendimientos, que generan más rendimientos en un ciclo que se acelera exponencialmente con el tiempo. Permíteme darte un ejemplo concreto, para que sientas el poder de esto en tu cuerpo, no solo en tu cabeza. Supongamos que a los 25 años empiezas a invertir $200 al mes en un fondo indexado que históricamente ha producido un rendimiento promedio del 8% anual. $200 al mes. Eso es menos de $7 al día. Menos que una taza de café en muchas ciudades. Si mantienes esa inversión hasta los 65 años, durante 40 años, ¿cuánto crees que tendrías? La mayoría de las personas subestima enormemente esta cifra. La respuesta es aproximadamente $700,000. Con una inversión total de $96,000 a lo largo de 40 años, habrías acumulado casi 7 veces esa cantidad gracias al poder del interés compuesto. Pero aquí está la parte que realmente hace que la gente entienda por qué el tiempo es el activo más valioso en las finanzas personales. Si ese mismo individuo espera 10 años, si empieza a los 35 en lugar de a los 25, y hace exactamente lo mismo, $200 al mes al 8%, durante 30 años en lugar de 40, termina con aproximadamente $290,000. Esos 10 años de diferencia, esa única decisión de empezar antes, representa una diferencia de más de $400,000. No porque haya invertido más dinero, sino porque el tiempo es el multiplicador que hace que el interés compuesto sea tan extraordinariamente poderoso. Esto tiene una implicación directa y urgente. Para cada persona que está escuchando esto ahora mismo, el mejor momento para empezar a invertir era ayer. El segundo mejor momento es hoy, no mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando la situación económica sea más estable. Hoy, con lo que tienes ahora, porque cada día que pasa es un día de interés compuesto que no estás aprovechando. Quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que me parece profundamente importante y que tiene que ver con la relación entre el tiempo y el dinero. Vivimos en una cultura que ha separado completamente estos dos conceptos y esa separación tiene consecuencias enormes en cómo pensamos sobre la riqueza. La mayoría de las personas intercambia tiempo por dinero. Van al trabajo, intercambian horas de su vida por un salario y cuando dejan de trabajar el dinero deja de llegar. Eso es lo que los economistas llaman ingreso lineal, $1 de ingreso por cada hora de trabajo. Y no hay nada malo en eso como punto de partida. Yo mismo empecé así, vendiendo artículos de limpieza de puerta en Vancouver cuando era joven. Pero el problema del ingreso lineal es que tiene un límite físico. Hay solo 24 horas en un día y no puedes vender más de las que tienes. Los ricos, en cambio, construyen fuentes de ingreso que no dependen directamente de sus horas de trabajo. Invierten en activos que generan ingresos pasivos, bienes raíces que producen renta, negocios que funcionan sin su presencia constante, portafolios de inversión que generan dividendos, propiedad intelectual que generan dividendos, propiedad intelectual que genera regalías. El objetivo no es dejar de trabajar. El objetivo es que tu dinero trabaje para ti tanto o más de lo que tú trabajas para él. Hay un concepto que me gusta usar para ilustrar esto, el día de la independencia financiera. Es el día en que tus ingresos pasivos, los ingresos que recibes sin trabajar activamente, superan tus gastos mensuales. Ese es el día en que técnicamente eres libre. Ya no necesitas trabajar para sobrevivir, trabajas si decides hacerlo porque quieres, porque te apasiona, porque contribuye a algo más grande que tú, pero no porque no tengas otra opción. Cuando llega ese día, depende de cuánto gastas, de cuánto ahorras y de qué tan eficientemente inviertes. Pero lo que es cierto es que ese día nunca llega para quienes no tienen un plan. Y la ausencia de un plan financiero no es neutralidad, es una decisión por defecto de permanecer dependiente. Hablemos ahora de los errores más comunes que impiden a las personas alcanzar esa independencia, porque creo que identificar los obstáculos con claridad es tan valioso como conocer el camino correcto. El primero y más fundamental ya lo hemos tocado, la ausencia de un plan. Sorprende la cantidad de personas que planifican sus vacaciones con más detalle que su jubilación, que saben exactamente cuánto va a costar el hotel en Cancún, pero no tienen la menor idea de cuánto necesitan ahorrar para mantener su estilo de vida cuando ya no puedan o quieran trabajar. Sin un número claro, sin un objetivo específico, sin un plan de acción, el dinero simplemente fluye hacia donde la cultura, la publicidad y los impulsos del momento lo dirigen. El segundo error es confundir activos con pasivos. Robert Kiyosaki popularizó esta distinción en su libro Padre Rico, Padre Pobre, y aunque el libro tiene sus críticos, este punto específico es de una claridad y una utilidad extraordinarias. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo
Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Tu casa, si vives en ella y no genera ingresos, es un pasivo, aunque culturalmente la llamemos una inversión. Tu automóvil es un pasivo. Tu teléfono de última generación es un pasivo. Los ricos acumulan activos. Las personas que luchan financieramente acumulan pasivos que parecen activos. El tercer error es tomar decisiones financieras basadas en emociones en lugar de en análisis. El miedo y la codicia son los dos grandes enemigos del inversor. El miedo lleva a vender cuando los mercados caen, exactamente cuando deberías estar comprando. La codicia lleva a comprar cuando los mercados están en máximos históricos, exactamente cuando el riesgo es mayor. Las personas que han construido riqueza a través de la inversión no son las que tienen mejor información que el resto. Son las que tienen mejor control emocional, son las que pueden ver una caída del mercado del 30% y pensar, qué oportunidad, en lugar de vendo todo antes de perder más. Recuerdo hablar con un inversor veterano durante la crisis financiera de 2008, mientras la mayoría de las personas entraban en pánico, mientras los noticieros hablaban del fin del capitalismo y los inversores minoristas vendían sus portafolios a pérdida. Este hombre estaba comprando acciones de empresas sólidas a precios de liquidación. No porque fuera más inteligente que todos los demás, sino porque tenía un plan, tenía disciplina emocional y tenía la perspectiva histórica para saber que los mercados siempre se recuperan. Y efectivamente, quienes mantuvieron sus inversiones durante esa crisis y quienes tuvieron el valor de comprar en el fondo, en los años siguientes multiplicaron su capital de forma extraordinaria. Esto me lleva a hablar de algo que considero uno de los principios más contraintuitivos de la inversión, la importancia de no hacer nada. Vivimos en una era de información constante, de noticias financieras en tiempo real, de aplicaciones que te muestran el valor de tu portafolio segundo a segundo, y toda esa información paradójicamente puede ser más dañina que útil para el inversor promedio. Porque cada fluctuación del mercado activa emociones, y las emociones llevan a decisiones, y las decisiones frecuentes en el mercado de valores estadísticamente producen peores resultados que simplemente no hacer nada. Los estudios sobre el comportamiento de los inversores muestran consistentemente que el inversor promedio obtiene rendimientos significativamente menores que el mercado en general, no porque el mercado sea difícil de entender, sino porque el inversor promedio compra cuando está eufórico y vende cuando está asustado, exactamente al revés de lo que produce buenos resultados. La estrategia más efectiva para la mayoría de las personas, la que ha demostrado producir mejores resultados que la mayoría de los gestores de fondos activos, es increíblemente simple. Invertir regularmente en fondos indexados diversificados, reinvertir los dividendos y no tocar el dinero durante décadas. Eso es todo, no hay secreto, no hay fórmula compleja, solo consistencia, paciencia y la disciplina de no reaccionar emocionalmente a las fluctuaciones del mercado. Ahora quiero hablar de algo que va más allá de las finanzas técnicas y que tiene que ver con la psicología profunda de la riqueza. Específicamente quiero hablar de la relación entre el valor que creas para otros y el dinero que recibes a cambio. Hay una ley fundamental en la economía que a veces se olvida en las conversaciones sobre dinero. El dinero es el resultado de crear valor para otras personas. No hay otra fuente legítima de riqueza. Cada dólar que entra en tu vida es el resultado de que alguien en algún lugar consideró que lo que tú ofreciste, ya sea tu trabajo, tu producto, tu servicio, tu conocimiento, valía al menos ese dólar. Y cada dólar que quieres ganar adicional requiere crear valor adicional para alguien. Esto tiene una implicación directa en cómo piensas sobre tu carrera y tus ingresos. La pregunta no es ¿cómo puedo ganar más dinero? La pregunta correcta es ¿cómo puedo crear más valor para más personas? Porque el dinero es simplemente la medida del valor que el mercado asigna a tu contribución. Si quieres ganar el doble, necesitas encontrar formas de crear el doble de valor. Si quieres alcanzar la independencia financiera, necesitas encontrar formas de crear valor que no dependan directamente de tu tiempo presente. He visto esta ley operar con una consistencia casi perfecta a lo largo de décadas de trabajo con empresarios y profesionales. Las personas que se obsesionan con ganar dinero, que ven cada interacción como una oportunidad de extraer valor, rara vez construyen riqueza duradera. Las personas que se obsesionan con crear valor, con resolver problemas reales para personas reales, con mejorar constantemente lo que ofrecen, casi inevitablemente terminan siendo bien compensadas por el mercado. Hay un empresario que conocí en uno de mis seminarios en Los Ángeles, un hombre que había construido un negocio de servicios desde cero hasta facturar varios millones de dólares al año. Le pregunté cuál había sido su estrategia de crecimiento. Y me dijo algo que nunca olvidé: Brian, yo nunca pensé en cómo hacer crecer mi negocio.
Pensé en cómo resolver mejor los problemas de mis clientes. El crecimiento fue la consecuencia natural de eso, esa orientación hacia el valor, esa obsesión con el problema del cliente en lugar de con el beneficio propio, es una de las características más consistentes que veo en las personas que construyen riqueza genuina a través de negocios. Quiero hablar ahora de la disciplina, porque creo que es la palabra que más se malinterpreta en el vocabulario del éxito. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra disciplina, piensa en restricción, en sacrificio, en privación. Piensa en algo duro, en algo que va en contra de la naturaleza humana. Y esa interpretación hace que la disciplina parezca algo que solo los seres excepcionales pueden sostener. Pero la disciplina real, la que observo en las personas más exitosas, no se siente como restricción, se siente como libertad. Porque la disciplina es simplemente el hábito de hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo, independientemente de cómo te sientes en ese momento. Y cuando ese hábito está suficientemente arraigado, ya no requiere fuerza de voluntad. Se convierte en tu forma natural de operar. Hay una investigación fascinante sobre los hábitos que muestra que aproximadamente el 40% de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, canciones diarias, no son decisiones conscientes. Son hábitos automáticos que el cerebro ejecuta sin requerir esfuerzo deliberado. Y eso significa que si logras convertir los comportamientos correctos en hábitos, dejan de costarte energía mental, se vuelven tan automáticos como cepillarte los dientes por la mañana. El desafío está en el periodo de transición, en las primeras semanas o meses en que el nuevo comportamiento todavía requiere esfuerzo consciente. Ese es el periodo en que la mayoría de las personas abandona. No porque el objetivo sea inalcanzable, sino porque el proceso de formación del hábito es temporalmente incómodo. Y nuestra cultura nos ha entrenado para evitar la incomodidad. Pero aquí está lo que quiero que entiendas profundamente. La incomodidad del crecimiento es temporal. La incomodidad de no crecer, de permanecer donde estás cuando sabes que podrías estar en otro lugar, esa incomodidad es permanente. Cada persona que conozco que tomó la decisión de cambiar sus hábitos financieros, que pasó por el periodo difícil de aprender a ahorrar, de aprender a invertir, de aprender a decir no a gastos, que no contribuyen a sus objetivos, cada una de esas personas me dice lo mismo. Ojalá lo hubiera hecho antes. Hablemos ahora de algo que me parece enormemente importante y que pocas personas consideran cuando piensan en construir riqueza. El papel de las relaciones y el entorno social. Jim Rohn, uno de los mentores que más influyó en mi pensamiento social, tenía una frase que se ha convertido en una de las más citadas en el mundo del desarrollo personal. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y aunque esta frase se ha repetido tanto que corre el riesgo de perder su impacto, la verdad que contiene es profunda y respaldada por la investigación. Somos animales profundamente sociales. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras expectativas sobre lo que es posible están enormemente influenciados por las personas que nos rodean. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que tienen una mentalidad de escasez, que hablan constantemente de lo difícil que está la economía, que ven el éxito ajeno con resentimiento, que no tienen hábitos de ahorro ni de inversión, es extraordinariamente difícil mantener una mentalidad y unos hábitos diferentes. No porque seas débil, sino porque somos seres de adaptación social. Por el contrario, si te rodeas de personas que piensan en términos de oportunidades, que hablan de sus objetivos financieros con claridad, que leen, que invierten, que están construyendo algo, ese entorno actúa como un acelerador de tu propio crecimiento. Sus conversaciones te exponen a ideas que no habrías tenido solo. Su ejemplo te muestra que lo que quieres lograr es posible. Su energía eleva tu nivel de lo que consideras normal, a tus amigos o a tu familia. Significa que debes ser intencional sobre con quién pasas tiempo y sobre las conversaciones en las que participas. Significa buscar activamente mentores, comunidades, grupos de personas que estén donde tú quieres estar. Significa que si no tienes personas así en tu vida física inmediata, puedes encontrarlas en libros, en podcasts, en conferencias, en comunidades en línea. Yo mismo atribuyo gran parte de mi propio desarrollo a los mentores que busqué activamente a lo largo de mi vida. No todos estuvieron disponibles en persona. Muchos de mis mentores más influyentes fueron personas que nunca conocí, cuyos libros leí y releí, cuyas ideas internalicé y apliqué. La mentoría no requiere una relación personal. Requiere la disposición de aprender de quienes han recorrido el camino que tú quieres recorrer. Quiero hablar ahora de un tema que genera mucha confusión y mucha ansiedad: el riesgo. Específicamente, la relación entre el riesgo y la construcción de riqueza. Hay 2 errores opuestos que cometen las personas en relación con el riesgo. El primero es evitarlo completamente, mantener todo el dinero en efectivo o en cuentas de ahorro de bajo rendimiento porque al menos no lo pierdo.
El segundo es ignorarlo completamente, apostar en inversiones especulativas sin entender lo que se hace, persiguiendo rendimientos extraordinarios sin considerar las probabilidades reales. La realidad es que el riesgo no es algo que se evita o se ignora, es algo que se gestiona. Y la clave para gestionarlo bien es la comprensión, la diversificación y el horizonte temporal. La comprensión significa no invertir en lo que no entiendes. Warren Buffett tiene una regla simple. Si no puedo explicar en términos simples por qué esta inversión debería producir buenos resultados, no invierto en ella. Esta regla lo ha protegido de muchas de las burbujas especulativas que han destruido la riqueza de muchos inversores. La criptomoneda, las acciones de moda, los esquemas de inversión que prometen rendimientos extraordinarios, en poco tiempo, todos estos instrumentos han atraído a personas que no los entienden con la promesa de enriquecerse rápidamente. Y la historia de la mayoría de esas personas no termina bien. La diversificación significa no poner todos los huevos en la misma canasta. Es uno de los principios más antiguos y más sólidos de la inversión. Distribuir tu capital entre diferentes tipos de activos, diferentes sectores, diferentes geografías, reduce el riesgo de que un solo evento catastrófico destruya todo lo que has construido. El horizonte temporal es quizás el factor más importante. Las inversiones que parecen arriesgadas en el corto plazo, como las acciones de empresas sólidas, se vuelven considerablemente menos arriesgadas cuando se mantienen durante décadas. Históricamente, no ha habido ningún periodo de 20 años en la historia del mercado de valores estadounidense en que un inversor diversificado haya perdido dinero. Ninguno. Eso no garantiza el futuro, pero ofrece una perspectiva que cambia completamente cómo se percibe el riesgo de invertir en acciones a largo plazo. Ahora quiero tocar un tema que es especialmente relevante para las personas que están empezando desde cero o que sienten que empezaron tarde. Quiero hablar de cómo construir momentum cuando parece que no tienes nada con qué empezar. Cuando yo tenía 21 años, no tenía absolutamente nada. Había abandonado la escuela secundaria, había trabajado en granjas, en construcción, en fábricas, había viajado por Canadá y Europa con casi nada en el bolsillo. Y en ese punto de mi vida, si alguien me hubiera dicho que llegaría a hablar frente a millones de personas sobre cómo construir riqueza, me habría reído. No porque no lo quisiera, sino porque no podía ver el camino desde donde estaba. Lo que cambió no fue mi situación externa. Lo que cambió fue mi forma de pensar sobre mi situación. Empecé a hacer una pregunta diferente. En lugar de por qué no tengo dinero, empecé a preguntar qué puedo hacer hoy para mejorar mi situación económica. En lugar de por qué otros tienen más que yo, empecé a preguntar qué hacen ellos que yo no estoy haciendo. Ese cambio de preguntas, que parece pequeño, tiene consecuencias enormes. Porque las preguntas que te haces determinan el tipo de respuestas que tu mente busca. Y las respuestas que encuentras determinan las acciones que tomas. Empecé a vender primero productos básicos de puerta en puerta, luego servicios más complejos. Leía sobre ventas, sobre psicología, sobre cómo persuadir y comunicar con eficacia. Cada mes mejoraba un poco, cada año ganaba más que el anterior. No fue un camino recto. Hubo fracasos, reveses, momentos de duda. Pero la dirección general fue siempre hacia adelante, porque mantuve el hábito de aprender y el hábito de aprendía y el hábito de aplicar lo que aprendía. El momentum financiero funciona exactamente como el momentum físico. Es difícil de iniciar desde el reposo, pero una vez en movimiento se mantiene con menos esfuerzo. Los primeros ahorros son los más difíciles. La primera inversión es la más aterradora. El primer año de disciplina financiera es el más duro. Pero con cada paso que das, con cada hábito que consolidas, el proceso se vuelve más natural, más fácil, más parte de quién eres. Y aquí quiero hacer una observación que considero crucial. El éxito financiero no es una cuestión de hábitos repetidos en el tiempo. He conocido a personas brillantísimas que son financieramente desastrosas y a personas de inteligencia completamente ordinaria que han construido patrimonios sólidos simplemente porque desarrollaron los hábitos correctos y los mantuvieron con consistencia. La consistencia es la clave que la mayoría de las personas subestima. Vivimos en una era de resultados instantáneos, de transformaciones en 30 días, de fórmulas milagrosas. Y esa expectativa de velocidad hace que muchas personas abandonen exactamente antes de que sus esfuerzos empiecen a producir resultados visibles. Porque los resultados financieros no son lineales, son exponenciales, y la fase exponenciales y la fase exponenciales y la fase es pasado suficiente tiempo en la fase de acumulación silenciosa. Quiero hablar ahora de la salud porque creo que hay una conexión profunda entre la salud física y la capacidad de construir riqueza que raramente se discute en los libros de finanzas personales. Todos los millonarios y multimillonarios que he estudiado y conocido tienen en común una característica que no es la inteligencia ni la suerte.
tienen niveles extraordinarios de energía. No me refiero solo a energía física, aunque eso es parte de ello. Me refiero a energía mental, emocional y física integrada. La capacidad de trabajar con intensidad durante periodos sostenidos, de mantener el enfoque cuando todo a tu alrededor es distracción, de recuperarse rápidamente de los reveses y seguir adelante con claridad. Todo eso requiere una base de salud física que muchas personas descuidan. El ejercicio regular no es solo bueno para tu cuerpo, es bueno para tu cerebro. Hay investigaciones que muestran que el ejercicio aeróbico regular mejora la función cognitiva, la memoria, la capacidad de tomar decisiones y la regulación emocional. Todos esos beneficios se traducen directamente en mejor desempeño en cualquier área que requiera pensamiento claro y decisiones inteligentes, incluyendo las finanzas. El sueño es otro factor enormemente subestimado. Las investigaciones sobre privación del sueño muestran que incluso una reducción moderada en las horas de sueño tiene efectos significativos en la capacidad de tomar decisiones racionales, en el control de impulsos y en la capacidad de resistir la gratificación inmediata. Básicamente, cuando estás cansado, tu cerebro toma decisiones más parecidas a las de alguien bajo la influencia del alcohol. Y las decisiones financieras tomadas en ese estado raramente son las mejores. Cuida tu cuerpo como cuidas tu capital, porque tu cuerpo es el vehículo a través del cual todo lo demás ocurre. Sin energía, sin claridad mental, sin la capacidad de trabajar con intensidad y propósito, los mejores planes financieros del mundo son simplemente palabras en un papel. Ahora quiero hablar de algo que me parece uno de los principios más poderosos y más malentendidos de la construcción de riqueza: la importancia de tener metas claras y específicas. Hay una diferencia enorme entre desear ser rico y tener un objetivo financiero claro y específico. Quiero ser rico no es un objetivo, es una fantasía. Quiero tener un patrimonio neto de $500,000 para cuando cumpla 45 años es un objetivo. Tiene un número, tiene una fecha, es medible, es específico. Y esa especificidad activa algo en el cerebro que la vaguedad no puede activar. Cuando tienes un objetivo claro, tu sistema de activación reticular, que es la parte de tu cerebro que filtra la información relevante de la irrelevante, empieza a buscar activamente información, oportunidades y conexiones que te ayuden a alcanzarlo. Empiezas a notar artículos sobre inversión que antes ignorabas. Empiezas a prestar atención a conversaciones sobre negocios que antes te parecían aburridas. Empiezas a hacer preguntas diferentes. Y esas preguntas diferentes te llevan a respuestas diferentes que te llevan a acciones diferentes. He trabajado con miles de personas en el proceso de establecer objetivos financieros claros. Y una y otra vez veo el mismo patrón. Las personas que escriben sus objetivos con precisión, que los revisan regularmente, que los dividen en pasos de acción concretos, logran resultados significativamente mejores que las personas que tienen los mismos deseos pero sin la misma claridad. Hay algo poderoso en el acto de escribir un objetivo, no en pensarlo, sino en escribirlo físicamente. Cuando escribes: quiero tener $50,000 ahorrados en 3 años, estás haciendo una declaración formal a tu mente sobre lo que es importante para ti. Estás creando un compromiso con tu yo futuro. Y ese compromiso actúa como un ancla que te mantiene orientado cuando las distracciones y las tentativas de desvío aparecen, como inevitablemente aparecerán. Quiero hablar ahora de los negocios, porque para muchas personas el camino más directo hacia la independencia financiera pasa por construir o poseer un negocio. No porque sea el único camino, sino porque un negocio bien construido puede crear riqueza de formas que un salario, por alto que sea, raramente puede igualar, pero hay una diferencia fundamental entre construir un negocio y tener un trabajo que te paga más. Un trabajo, aunque seas autoempleado, es un intercambio de tiempo por dinero. Si dejas de trabajar, el ingreso se detiene. Un negocio real es un sistema que genera valor y produce ingresos con o sin tu presencia constante. Y construir ese sistema que funciona independientemente de ti, es el objetivo real. Esto requiere un cambio de mentalidad profundo para muchos emprendedores, especialmente para los que empezaron como expertos en algún oficio o habilidad y construyeron un negocio alrededor de esa habilidad. El carpintero que abre su propio taller, el consultor que trabaja por su cuenta, el médico que tiene su propia clínica. En muchos casos estos profesionales no tienen un negocio, tienen un trabajo autoempleado. El negocio no puede funcionar sin ellos, y eso significa que su ingreso está tan limitado por su tiempo como el de cualquier empleado. Construir un negocio real requiere aprender a delegar, a sistematizar, a construir equipos, a crear procesos que puedan repetirse sin depender de una persona específica. Eso es más difícil que simplemente hacer bien tu trabajo. Requiere habilidades diferentes: liderazgo, comunicación, pensamiento estratégico, capacidad de entrenar a otros.
pero las recompensas son proporcionalmente mayores porque un negocio que funciona como sistema puede escalar de formas que el trabajo individual nunca puede. Hay otro aspecto de los negocios que quiero mencionar y que tiene que ver con la tolerancia al fracaso. En mi experiencia, el fracaso es absolutamente inevitable en el camino hacia el éxito empresarial. No es una posibilidad, es una certeza. Cada empresario exitoso que conozco ha fallado múltiples veces. La diferencia no está en no fallar. Está en cómo se procesa el fracaso. Las personas con mentalidad de crecimiento ven el fracaso como información, como retroalimentación, como datos que les dicen que no funciona para que puedan ajustar y probar algo diferente. Las personas con mentalidad fija ven el fracaso como evidencia de que no son lo suficientemente buenos, de que no tienen lo que se necesita, de que deberían rendirse. Y esa interpretación del fracaso es, en sí misma, la razón por la que muchas personas nunca intentan lo que realmente quieren intentar. Thomas Edison realizó miles de experimentos fallidos antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía habiendo fallado tantas veces, Edison respondió que no había fallado ni una sola vez, que había descubierto miles de formas en que la bombilla no funcionaba. Esa reinterpretación del fracaso, esa capacidad de ver cada intento fallido como un paso necesario hacia el éxito, es una de las características más consistentes que veo en las personas que finalmente logran algo extraordinario. Quiero ahora hacer una reflexión sobre algo que va más allá de los hábitos y las estrategias técnicas, algo que creo que es la base de todo lo demás. Estoy hablando del propósito, del por qué. He conocido a personas que tienen todos los conocimientos financieros correctos, que entienden el interés compuesto, que saben cómo diversificar, que conocen la diferencia entre activos y pasivos y que aún así no logran aplicar consistentemente lo que saben. Y cuando profundizo en esas conversaciones, casi siempre encuentro la misma raíz. No tienen un porqué suficientemente poderoso. El dinero en sí mismo es un objetivo vacío. No hay ninguna cantidad de dinero que produzca felicidad o satisfacción duradera si no está conectada a algo más significativo. Los estudios sobre la psicología de la felicidad muestran consistentemente que más allá de un nivel de ingresos que cubre las necesidades básicas con comodidad, el dinero adicional tiene un efecto decreciente sobre el bienestar subjetivo. Lo que produce felicidad duradera es el sentido de propósito, las relaciones significativas, el crecimiento personal, la contribución a algo más grande que uno mismo. Entonces, ¿por qué construir riqueza? No por el dinero en sí, sino por lo que el dinero hace posible. La libertad de elegir cómo pasas tu tiempo, la capacidad de cuidar a las personas que amas, la posibilidad de contribuir a causas que te importan, la seguridad de saber que una emergencia no va a destruir lo que has construido, la libertad de tomar riesgos que de otra forma no podrías tomar, de seguir oportunidades que de otra forma tendrías que rechazar. Cuando tienes ese porqué claro, cuando puedes conectar cada decisión financiera con algo que genuinamente te importa, la disciplina se vuelve mucho más fácil. No porque la incomodidad desaparezca, sino porque tienes un contexto más grande en el que esa incomodidad tiene sentido. El atleta que entrena con dolor no lo hace porque el dolor sea agradable, lo hace porque el objetivo, la medalla, la victoria, la superación personal, hace que el dolor valga la pena. Define tu porqué con la misma precisión con que defines tus objetivos financieros. Escríbelo. Léelo regularmente. Conecta cada hábito, cada decisión, cada sacrificio con ese porqué. Y verás cómo la motivación que antes dependía de cómo te sentías en un día determinado se convierte en algo más sólido, más duradero, más resistente a los inevitables momentos de duda y cansancio. Quiero hablar ahora de algo que puede parecer sorprendente en una conversación sobre riqueza, la generosidad. Específicamente, el papel de dar en la construcción de riqueza. Hay una paradoja que he observado consistentemente a lo largo de décadas. Las personas más generosas que conozco son, en promedio, las más prósperas. No porque la generosidad mágicamente atraiga dinero, aunque hay quienes lo ven de esa forma, sino porque la generosidad genuina es una manifestación de abundancia mental. Y la abundancia mental es el terreno en el que la riqueza real crece. Cuando das desde un lugar de genuina abundancia, cuando contribuyes a la vida de otros sin llevar la cuenta, sin esperar retorno inmediato, estás demostrándote a ti mismo que tienes más que suficiente. Y esa demostración, repetida suficientes veces, refuerza la creencia de abundancia que es la base de toda acción financiera inteligente. Además, la generosidad construye relaciones. Y las relaciones son, en el mundo de los negocios y la inversión, uno de los activos más valiosos que puedes tener. Las oportunidades más importantes de mi vida, las conexiones que abrieron puertas que yo no sabía que existían, llegaron a través de relaciones construidas sobre la base de dar valor sin expectativa inmediata de retorno.
No estoy diciendo que des hasta el punto de comprometer tu propia estabilidad financiera. La generosidad sin disciplina financiera no es virtud, es irresponsabilidad. Pero dentro de un marco de finanzas personales sólidas, la práctica deliberada de dar, ya sea tiempo, conocimiento, recursos o dinero, es una inversión en el tipo de persona que quieres ser y en el tipo de relaciones que quieres construir. Permíteme hablar ahora de algo que creo que es fundamental para cualquiera que esté en las primeras etapas de su camino hacia la independencia financiera: la importancia de aumentar tus ingresos. Hay un límite en lo que puedes lograr solo con ahorrar y recortar gastos. Si ganas $1,000 al mes y ahorras el 10%, tienes $100 al mes para invertir. Eso es un comienzo, pero es un comienzo lento. La forma más efectiva de acelerar tu camino hacia la independencia financiera es aumentar simultáneamente tus ingresos y mantener o reducir tus gastos. ¿Cómo se aumentan los ingresos? Hay básicamente 3 formas. La primera es aumentar el valor que ofreces en tu empleo actual o profesión a través de educación adicional, de habilidades nuevas, de mayor productividad, de asumir más responsabilidad. La segunda es crear fuentes de ingreso adicionales fuera de tu empleo principal, ya sea un negocio paralelo, trabajo freelance o inversiones que generan ingresos pasivos. La tercera es cambiar de carrera o industria hacia una que valore más las habilidades que tienes o que estás dispuesto a desarrollar. Ninguna de estas opciones es fácil. Todas requieren tiempo, esfuerzo y en muchos casos incomodidad. Pero la alternativa, permanecer en el mismo nivel de ingresos indefinidamente, mientras los precios suben y las responsabilidades crecen, es considerable calazo. Una de las mejores inversiones que puedes hacer en términos de retorno sobre la inversión es desarrollar habilidades de ventas y comunicación. No porque necesariamente vayas a ser vendedor de profesión, sino porque la capacidad de comunicar el valor de lo que haces, de persuadir a otros de que tu trabajo merece ser compensado, de negociar efectivamente, es una habilidad que tiene aplicación en prácticamente cualquier carrera o negocio. He visto personas con habilidades técnicas extraordinarias que ganan una fracción de lo que deberían, simplemente porque no saben comunicar el valor de lo que hacen. Y he visto a personas con habilidades técnicas modestas que ganan muy bien, porque son extraordinariamente buenas para comunicar su valor y construir relaciones. La habilidad de vender, en el sentido más amplio de la palabra, es uno de los multiplicadores de ingresos más poderosos que existen. Quiero hacer ahora una reflexión sobre el tiempo, porque creo que la relación que tienes con el tiempo es uno de los determinantes más importantes de tu éxito financiero. El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. El dinero que pierdes puede recuperarse. La salud que pierdes puede, en muchos casos, restaurarse, pero el tiempo que pasa no vuelve. Y sin embargo, es el recurso que la mayoría de las personas administra con menos cuidado. Los ricos son extraordinariamente conscientes del valor de su tiempo, no en el sentido de que no disfrutan de él, sino en el sentido de que son muy intencionales sobre cómo lo invierten. Hacen una distinción clara entre actividades que producen resultados de alto valor y actividades que consumen tiempo sin producir resultados proporcionales. Y consistentemente priorizan las primeras. Hay un principio que yo llamo la ley del 80-20 o el principio de Pareto, que establece que aproximadamente el 20% de tus actividades produce el 80% de tus resultados. Esto es cierto en los negocios, en las ventas, en las inversiones y en la productividad personal. El desafío es identificar cuál es ese 20% en tu caso específico y encontrar formas de dedicar más tiempo a esas actividades de alto valor y menos tiempo a las demás. En términos financieros, esto significa identificar cuáles son las actividades que más directamente contribuyen a tu objetivo de independencia financiera y tratarlas como prioridades no negociables. Si aprender sobre inversión es una de esas actividades, protege el tiempo que le dedicas. Si construir tu negocio paralelo es una de esas actividades, protege las horas que le dedicas cada semana. No dejes que las urgencias del día a día, que siempre existirán, consuman el tiempo que deberías estar invirtiendo en tu futuro. Quiero hablar también de la paciencia, porque creo que es una de las virtudes más escasas y más valiosas en el mundo financiero actual. Vivimos en una era de gratificación instantánea que ha creado expectativas completamente desconectadas de la realidad del crecimiento financiero. Las historias de personas que se hicieron millonarias en un año con criptomonedas o con acciones de moda se viralizan. Las historias de personas que construyeron patrimonio sólido durante 30 años de inversión consistente y disciplinada no generan titulares. Y esa asimetría en lo que captura nuestra atención distorsiona nuestra percepción de cómo funciona realmente la construcción de riqueza.
La verdad es que la riqueza duradera casi siempre es aburrida en su proceso. Es la repetición consistente de comportamientos correctos durante periodos de tiempo que la mayoría de las personas no está dispuesta a sostener. Es el ahorro mes tras mes, año tras año tras año. Es la inversión regular independientemente de lo que haga el mercado. Es la resistencia a las modas de inversión y a los esquemas de enriquecimiento rápido. Es el mantenimiento de la disciplina cuando todo a tu alrededor parece gritar que hay una forma más rápida y más emocionante de hacerlo. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett y uno de los inversores más exitosos de la historia, dijo una vez que el gran secreto de la inversión exitosa es simplemente no hacer cosas estúpidas, no geniales, no brillantes, no creativas, simplemente no estúpidas, evitar los errores grandes, mantener la diversificación, no vender en pánico, no comprar en euforia, no perseguir rendimientos extraordinarios que casi inevitablemente implican riesgos extraordinarios, y dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Eso requiere paciencia y la paciencia requiere confianza. Confianza en el proceso, confianza en los principios que estás aplicando, confianza en que los resultados vendrán aunque no sean visibles todavía. Quiero hacer ahora una reflexión sobre el fracaso y la resiliencia, porque creo que son aspectos inseparables de cualquier camino hacia el éxito financiero. He fracasado múltiples veces, he tomado decisiones de negocios que no salieron bien. He invertido en cosas que perdieron valor. He contratado personas equivocadas. He lanzado productos que el mercado no quiso. Y cada uno de esos fracasos, en el momento en que ocurrió, se sintió terrible. Se sintió como evidencia de que quizás no tenía lo que se necesitaba, pero mirando hacia atrás, cada uno de esos fracasos fue una fuente de aprendizaje que no habría podido obtener de ninguna otra forma. Las lecciones que me enseñaron los fracasos fueron más duraderas, más profundas y más aplicables que las lecciones que aprendí de los éxitos. Porque el fracaso te obliga a examinar tus suposiciones, a cuestionar tus estrategias, a desarrollar la humildad necesaria para seguir aprendiendo. La resiliencia no es la ausencia de dolor ante el fracaso, es la capacidad de procesar ese dolor, extraer el aprendizaje y seguir adelante con renovada determinación. Y esa capacidad, como la disciplina, como la paciencia, como cualquier otra habilidad importante, se desarrolla con la práctica. Cada vez que te levantas después de un revés financiero, cada vez que examinas honestamente qué salió mal y qué harías diferente, cada vez que decides continuar a pesar de la incomodidad y la incertidumbre, estás desarrollando la resiliencia que necesitarás para los desafíos más grandes que inevitablemente vendrán en el camino hacia la independencia financiera. Quiero ahora hablar de algo que me parece de una importancia extraordinaria y que raramente se discute en los libros de finanzas personales. La conexión entre la autoestima y la riqueza, tu nivel de autoestima, tu sentido profundo de cuánto vales y cuánto mereces, tiene una influencia directa en tus decisiones financieras. Las personas con alta autoestima tienden a negociar mejor sus salarios, a cobrar más por sus servicios, a invertir en su educación y desarrollo, a tomar riesgos calculados que pueden producir grandes recompensas. Las personas con baja autoestima tienden a aceptar menos de lo que merecen, a no pedir aumentos aunque los justifiquen, a sabotear inconscientemente su propio éxito porque en algún nivel no creen que lo merezcan. La autoestima no es arrogancia, no es la creencia de que eres mejor que otros. Es simplemente el sentido de que eres valioso, que tus contribuciones importan, que mereces ser bien compensado por el valor que creas. Y ese sentido cultivado conscientemente tiene un efecto transformador en cómo te relacionas con el dinero y con las oportunidades. ¿Cómo se desarrolla la autoestima? A través de la acción. Específicamente, a través de comprometerte con objetivos que te importan y cumplir esos compromisos. Cada vez que te propones algo y lo logras, aunque sea pequeño, tu autoestima crece. Cada vez que te propones algo y lo abandonas, tu autoestima sufre. Por eso los pequeños hábitos consistentes son tan importantes no solo por su efecto práctico, sino por el mensaje que le envían a tu sentido de ti mismo. Cuando te propones ahorrar el 10% de tu ingreso y lo haces durante un mes, tu mente registra: soy alguien que cumple sus compromisos financieros. Cuando lo haces durante un año, ese registro se vuelve más profundo. Cuando lo haces durante 5 años, se convierte en parte de tu identidad. Y la identidad es más poderosa que la motivación, porque la motivación fluctúa, pero la identidad persiste. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero cerrar con algo que considero el mensaje más importante de todo lo que hemos discutido hoy. Todo lo que hemos hablado, los hábitos, las estrategias, los principios, los errores que evitar, todo eso es útil solo si lo aplicas. Y lo aplicarás solo si crees genuinamente que puedes.
Y creerás que puedes solo si decides creerlo, independientemente de tu historia pasada, independientemente de tus circunstancias actuales, independientemente de lo que otras personas hayan dicho sobre ti o sobre lo que es posible para alguien como tú. He conocido a personas que empezaron con menos que nada, con deudas, con historias familiares difíciles, con educación limitada, con todos los factores que convencionalmente se asocian con la falta de oportunidades, y que construyeron vidas de abundancia y libertad financiera. Y he conocido a personas con todas las ventajas del mundo, con educación privilegiada, con contactos poderosos, con herencias significativas, que desperdiciaron esas ventajas por falta de los hábitos y la mentalidad correcta. La diferencia no estaba en las circunstancias, estaba en las decisiones, en los hábitos, en la mentalidad, en la disposición de hacer lo que era necesario durante el tiempo que fuera necesario hasta obtener los resultados deseados. Eso está disponible para ti. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo, más dinero, más información. Ahora, con lo que tienes. Desde donde estás, el camino hacia la independencia financiera no es un camino recto. Tiene curvas, tiene obstáculos, tiene momentos de duda y de cansancio, pero es un camino que existe, que otros han recorrido antes que tú, y que tú puedes recorrer si decides comenzar y si decides no rendirte. Empieza hoy con una sola acción, solo una. Puede ser abrir una cuenta de ahorro separada y transferir el primer 10% de tu próximo ingreso. Puede ser leer el primer capítulo de un libro sobre inversión. Puede ser escribir por primera vez con claridad y especificidad cuánto dinero quieres tener y para cuándo. Puede ser cancelar una suscripción que no necesitas y redirigir ese dinero hacia tu futuro. No importa cuán pequeña sea la acción. Lo que importa es que sea real, que sea hoy y que sea el comienzo de un patrón que se repetirá mañana y pasado mañana y el mes que viene y el año que viene. Hasta que un día mires hacia atrás y veas la distancia que has recorrido y te sorprenda lo lejos que llegaste desde donde empezaste. Eso es exactamente lo que pasó conmigo. Eso es lo que he visto pasar con miles de personas que aplicaron estos principios con honestidad y consistencia, y estoy absolutamente convencido de que puede pasarte a ti. El dinero no es el objetivo final, la libertad es el objetivo, la libertad de elegir, la libertad de dar, la libertad de vivir según tus propios términos. Y esa libertad está construida ladrillo a ladrillo, hábito a hábito, decisión a decisión, por personas exactamente como tú que en algún momento decidieron que su futuro merecía más atención y más cuidado que su pasado. Tú eres esa persona. La pregunta no es si puedes. La pregunta es si decides hacerlo. Y esa decisión, como todas las decisiones que importan, solo puede tomarla una persona en el mundo entero. Tú